Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué luego lo castigó? Piénsalo. Si Dios endureció su corazón, entonces Faraón no estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Y si no estaba fuera de su voluntad, ¿por qué fue juzgado? No es una provocación. Eso es lo que dice Éxodo 9:12. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón. Ahora escucha esto. En Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces la pregunta es inevitable. Si nadie puede resistir su voluntad, ¿qué significa realmente libertad? Porque si es cierto, nuestra idea de libre albedrío no es tan sólida como pensamos. Y si eso tambalea, entonces esto no solo cambia la historia de Faraón, cambia cómo entiendes tu propia voluntad, cambia cómo entiendes tus decisiones, cambia cómo entiendes la obediencia y sobre todo, cambia cómo entiendes la soberanía de Dios. El relato no presenta a un Dios sorprendido por Faraón. No es como si Dios estuviera en el cielo diciendo, no esperaba que reaccionara así. Antes de que Moisés regresara a Egipto, Dios ya había dicho que endurecería el corazón del rey. Eso significa que no fue algo improvisado, no fue reacción, fue intención desde el principio. Pero al mismo tiempo, el texto también dice que Faraón endureció su propio corazón. Y eso no es un error. Las dos cosas están ahí. Dios endurece. Faraón endurece. No se anulan. No se explican entre sí. Permanecen juntas. Y eso es lo que nos incomoda. Muchos quieren resolverlo rápido. Dicen, Faraón ya era malo, Dios solo confirmó lo que él quería hacer. Otros dicen, Dios solo permitió que siguiera su camino. También se escucha esa frase, Dios actúa en el corazón si lo invitamos, como si Él estuviera esperando aprobación humana. Pero en estos capítulos no vemos eso. Aquí Dios no pide permiso. Aquí Dios declara. Y cuando declara, cumple. Porque en el fondo, muchas veces lo que queremos no es entender mejor a Dios, sino reducirlo a algo más manejable. Queremos un Dios que explique todo según nuestra lógica. Un Dios que no nos incomode. Pero el Dios bíblico no cabe en sistemas diseñados para proteger nuestra sensación de control. Él es mayor, y esa grandeza no siempre es cómoda. Eso golpea nuestra idea moderna de libertad. Nosotros creemos que ser libres significa no depender de nadie, pero la historia no presenta esa clase de libertad. Faraón tomó decisiones reales, prometió cambiar y no cumplió, ignoró advertencias, se resistió, fue responsable, pero ninguna de esas decisiones estuvo fuera del propósito de Dios. Porque si somos honestos, nuestra definición de libertad muchas veces es más cultural que bíblica. Pensamos en libertad como ausencia total de autoridad, como independencia absoluta, como si el ideal fuera no depender de nadie. Pero en la Escritura, la libertad nunca significa ausencia de gobierno. Siempre significa vivir bajo el gobierno correcto. Y eso cambia completamente el enfoque. La Biblia no convierte al rey en una víctima. Tampoco convierte a Dios en espectador. Presenta a un Dios que gobierna y a un hombre que responde y deja las dos cosas en pie sin intentar suavizarlas. Nos cuesta aceptar que Dios pueda gobernar sin convertirse en autor del mal, y que el ser humano pueda ser responsable sin ser completamente independiente. Pero la Biblia no parece preocupada por resolver esa tensión a nuestro nivel. La mantiene, la sostiene, y al hacerlo, nos obliga a abandonar explicaciones cómodas y a movernos hacia una confianza más profunda en el carácter de Dios. En Romanos 9, Pablo vuelve a este episodio. Dice que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, y luego afirma algo que no suena cómodo. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso es directo, y Pablo sabe que eso provoca preguntas. Por eso plantea la objeción que todos pensaríamos. ¿Por qué entonces culpa si nadie puede resistir su voluntad? La Biblia no ignora la pregunta, la enfrenta, pero la respuesta no es una explicación detallada. Es algo más simple y más fuerte. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? No significa que no podamos pensar, significa que no estamos en el trono. Dios no necesita caber dentro de nuestros esquemas para seguir siendo Dios. En Éxodo vemos un patrón claro. Llega una plaga. Faraón promete dejar ir al pueblo. Luego cambia de opinión. Pide oración, después vuelve a endurecerse, una y otra vez. Orgullo,
resistencia, retractación. Pero mientras eso ocurre, algo más grande está en marcha. Dios ya había dicho que mostraría su poder, y lo hizo. Eso significa que la oposición no sorprendió a Dios ni alteró su propósito. Cada acto de terquedad terminó encajando en un plan mayor que el propio faraón jamás comprendió. Lo que él veía como una afirmación de poder personal, terminó siendo el escenario donde el poder de Dios quedó expuesto ante todos. La liberación de Israel no ocurrió a pesar de la obstinación del rey, sino en medio de ella. Incluso la resistencia terminó sirviendo al plan de Dios. Eso cambia cómo vemos la libertad. Ser libres no significa estar fuera del gobierno de Dios. Significa tomar decisiones reales dentro de un mundo que Él dirige. La soberanía de Dios no cancela nuestras decisiones, pero nuestras decisiones tampoco cancelan su soberanía. Si Dios solo fuera soberano cuando todos obedecen, entonces no sería soberano. Pero la historia muestra que incluso cuando hay oposición abierta, su propósito sigue firme. Eso no convierte el mal en algo bueno. Faraón fue culpable, pero tampoco convierte a Dios en alguien que pierde el control cuando un hombre se rebela. Y eso tiene implicaciones personales. Porque si Dios es Señor incluso sobre la resistencia de un rey poderoso, entonces también es Señor sobre circunstancias que nos parecen fuera de control. Nada escapa a su gobierno. Nada queda fuera de su alcance. Eso no elimina nuestra responsabilidad, pero sí elimina la idea de un universo fuera de sus manos. Hay un punto donde nuestra mente quiere más explicaciones. Queremos que todo encaje sin tensión. Pero la Biblia no siempre elimina la tensión. A veces deja dos verdades juntas. Dios gobierna. El hombre es responsable. No disuelve el misterio. Lo mantiene. Y esto no es solo un debate teológico. Tiene que ver con nuestra vida. Si Dios gobernó incluso la obstinación de Faraón, entonces nada está fuera de su alcance. Ni decisiones ajenas que nos afectan, ni situaciones que no entendemos. Eso no significa que Dios apruebe el mal. Significa que el mal no puede frustrar su propósito final. Eso trae una forma distinta de descanso. No un descanso superficial que ignora el dolor, sino uno que reconoce que incluso lo que no entendemos está bajo una voluntad más alta. No todo es claro, no todo es inmediato, pero nada es caótico. Y esa certeza cambia la manera en que enfrentamos la incertidumbre. Durante años este pasaje me generó preguntas. Yo quería una explicación perfecta, algo que resolviera cada detalle, pero con el tiempo entendí que el texto no estaba ahí para ajustarse a mis categorías. Estaba ahí para mostrarme quién es Dios. Un Dios que tiene misericordia. Un Dios que endurece. Un Dios que actúa según su voluntad. Aceptar eso no es dejar de pensar. Es reconocer que nuestra mente tiene límites. Quizás la verdadera dificultad no está en la lógica del texto, sino en nuestra resistencia a aceptar que Dios sea más grande de lo que preferiríamos. Nos incomoda no tener el control total de la explicación, pero la Escritura no fue dada para que dominemos a Dios con nuestra comprensión, sino para que lo conozcamos y lo reverenciemos. Decir que Dios es soberano incluso sobre corazones endurecidos no es fatalismo. No es decir que nuestras decisiones no importan. Es decir que la historia no es caos, que hay un propósito que atraviesa incluso la resistencia humana. La historia de Faraón termina con el poder de Dios evidente. Israel sale libre. Egipto reconoce la fuerza del Señor. Lo que parecía obstáculo se convierte en escenario para mostrar su gloria. El misterio sigue ahí, pero la dirección es clara. Dios cumple lo que propone. Y volvemos a la pregunta inicial. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué lo castigó? La Biblia no responde eliminando una de las dos cosas. No dice que Dios no fue soberano. Tampoco dice que Faraón no fue responsable. Mantiene ambas. Dios gobierna. El hombre responde. Dios endurece. El hombre es culpable. No es cómodo, pero es lo que el texto afirma. Y al final no se trata de defender nuestra idea de libertad. Se trata de reconocer quién es Dios